Oaxaca, 1991. En los barrios viejos donde las calles aún conservaban adoquines y olor a copal, vivía una mujer que cosía de noche. Se llamaba Doña Elvira Morales. Tenía 60 años y una fama que cruzaba los mercados. Nadie bordaba muñecas como ella. Las suyas parecían respirar. Tenían mejillas suaves, pestañas que temblaban con el aire, bocas que parecían querer pronunciar una palabra. Las vendía cada domingo frente a la iglesia de Santo Domingo, envueltas en papel de estraza y amarradas con listones rojos. Decían que traían suerte, que protegían a los niños del mal de ojo. Otros, en cambio, murmuraban que quien dormía junto a una de ellas amanecía con pesadillas y la piel fría. Elvira vivía sola en una casa antigua de tejas partidas, con las paredes cubiertas de moldes, agujas y recortes. Nadie recordaba haberla visto comprar tela. Solo decían que por las noches salía al patio, tendía lienzos sobre cuerdas y los rociaba con un líquido que olía a vinagre y formol. Cuando el sol salía, los lienzos desaparecían. Las vecinas preferían no mirar. En el barrio se repetía una frase con resignación: Doña Elvira trabaja con lo que encuentra. Una tarde de junio desapareció Marisol, una niña de 8 años que solía llevar pan al taller de costura. La buscaron por los callejones, por el río, por los techos. Nadie la encontró. 3 días después, Elvira colocó una nueva muñeca en su escaparate. Tenía trenzas negras, un vestido azul y un pequeño lunar bajo el ojo derecho. Igual que Marisol, las mujeres que pasaron frente a la ventana sintieron un escalofrío, pero ninguna se atrevió a decirlo en voz alta. En el pueblo la superstición era una forma de silencio. El cura del barrio visitó a Elvira, fingiendo interés por encargar muñecas para una colecta parroquial. Ella lo recibió con amabilidad, ofreciéndole té de hierbas. Mientras hablaban, la máquina de coser seguía funcionando en la habitación contigua, sola, sin que nadie la tocara. El sacerdote se persignó y se fue prometiendo volver. No lo hizo. Dijo que la casa tenía un ruido de almas que no pertenecía a los vivos. Las noches en Oaxaca eran densas, llenas de grillos y murmullos. Desde las ventanas de las casas vecinas se veía una luz amarillenta parpadear detrás de las cortinas de Elvira. Los niños decían que, si uno se acercaba lo suficiente, podía oír el chasquido de la aguja atravesando algo que no era tela. Algunos aseguraban que la costurera hablaba con sus muñecas, que les daba órdenes suaves: quédense quietas, todavía no están listas. Un día apareció un joven llamado Rafael Ordóñez, aprendiz de sastre, buscando trabajo. La mujer lo contrató sin preguntas. Le pagaría en efectivo, con la condición de no curiosear. Rafael aceptó. Aquella primera tarde vio el taller de cerca. Decenas de muñecas alineadas sobre estanterías, todas distintas, pero unidas por una misma mirada. Unas parecían llorar, otras sonreían apenas. Cuando la luz del crepúsculo se reflejó en los ojos de vidrio, el joven juró que una pestañeó. Elvira trabajaba sin descanso. Su aguja brillaba como un diente fino y su hilo rojo nunca se acababa. Rafael le preguntó de dónde lo conseguía. Ella sonrió. Del cuerpo mismo, muchacho. Todo cuerpo guarda hilo si uno sabe sacarlo. Él creyó que era una broma, pero esa noche, mientras barría el suelo, encontró un mechón de cabello humano enredado entre los retales. Lo arrojó a la basura sin mirar atrás. A la semana siguiente, otra desaparición sacudió el barrio. Un anciano vendedor de dulces que vivía a 2 calles del taller. Nadie lo volvió a ver. Elvira, sin embargo, presentó una nueva muñeca. Un viejito de trapo con bastón y chaleco, tan real que parecía respirar. Algunos vecinos comenzaron a cerrar sus puertas más temprano. Otros, supersticiosos, colgaron espejos en las ventanas para rebotar el mal. Rafael empezó a notar que cada vez que alguien desaparecía, una nueva muñeca ocupaba un lugar en el escaparate. Le pareció coincidencia, hasta que una mañana, al abrir la tienda, vio que el maniquí de costura estaba cubierto con una manta. Al levantarla, sintió el olor a carne húmeda y cera derretida. No era un maniquí, era un torso humano sin rostro, con los brazos cosidos al cuerpo. Salió corriendo, pero Elvira lo alcanzó en la puerta y le habló con voz suave. «No tengas miedo, nada aquí muere, solo cambia de forma». Rafael no respondió. El sonido de la aguja volvió a llenarlo todo, constante, hipnótico, como un reloj marcando el pulso de algo que no debía existir. Afuera, el sol caía sobre las tejas
y el barrio, ignorante, seguía su rutina. Solo el viento, al pasar frente al escaparate, movía el vestido azul de la muñeca nueva, haciendo que su cabeza se inclinara, como si saludara a los vivos. Desde el primer amanecer en la casa de doña Elvira, Rafael comprendió que aquel lugar tenía su propio ritmo, ajeno al resto del mundo. El aire olía a mezcla de cera, sangre seca y perfume barato. Las ventanas permanecían siempre cerradas, y el reloj del pasillo estaba detenido a las 3:17, una hora que parecía repetirse en cada sombra. El sonido de la máquina de coser no se detenía jamás. Incluso cuando la anciana dormía, el zumbido seguía viniendo desde el taller, como si las agujas trabajaran solas. El joven intentaba concentrarse en las tareas que ella le daba: limpiar los moldes, ordenar los retazos, contar los carretes de hilo. Pero cada hilo que tocaba tenía un tacto distinto, más tibio, más elástico, casi como piel humana. Cuando le preguntó de qué material estaban hechos, Elvira contestó con voz tranquila: «El cuerpo da más de lo que crees, hijo. La carne es solo la primera capa. Lo que queda después es más fuerte, más duradero». Rafael pensó que hablaba en metáforas, pero al barrer junto al fogón encontró una caja de madera cerrada con una cinta roja. Dentro había fragmentos de piel curtida, recortada con formas precisas, trozos que parecían mejillas, pequeñas orejas, dedos enteros. El olor a formol le quemó la garganta. Tiró la caja al suelo y al golpear, algo dentro pareció moverse. Corrió a esconderse en el patio, temblando. Desde la ventana, la costurera lo observaba sin sorpresa. Esa noche, Elvira lo obligó a quedarse hasta tarde. «Tenemos un pedido especial», dijo, colocándose un delantal manchado de manchas amarillentas. Rafael la vio coser sin descanso, murmurando entre dientes frases que no comprendía. Las muñecas estaban alineadas frente a ella, como si escucharan. Una de las cabezas recién terminadas tenía dientes verdaderos. Los cosió uno por uno, acomodándolos con una pinza. Luego, con un movimiento casi amoroso, le pasó un trapo húmedo por los labios. Cuando el reloj marcó las 2, el joven escuchó algo que lo heló. Una voz infantil, débil, que venía del estante. «Tengo frío», decía. Miró alrededor, pero la anciana seguía cosiendo. La voz volvió más clara. Era una de las muñecas, la del vestido azul. Sus ojos de cristal estaban empañados, pero en la comisura de la boca se veía una gota espesa, roja. Rafael se acercó y juró ver cómo la muñeca respiraba. Elvira lo llamó desde el fondo. «No te asustes. Algunas tardan en acostumbrarse». Luego apagó la lámpara principal y encendió una vela. La llama proyectó sombras que parecían danzar sobre las paredes cubiertas de retales. En cada sombra se distinguían siluetas humanas, cortadas en silencio. Al día siguiente, la mujer le ordenó subir al ático para buscar una caja con muñecas viejas. La escalera de madera crujía y el aire era más frío arriba. Al abrir la puerta, un olor dulzón lo envolvió. Dentro, docenas de figuras de trapo colgaban del techo con hilos gruesos, como si estuvieran en espera. Algunas carecían de ojos, otras tenían los labios cosidos. Entre ellas, una más alta, cubierta con una sábana blanca. Rafael la destapó y retrocedió con un grito. Era el cuerpo del vendedor de dulces desaparecido, cosido en forma de muñeco, con la cabeza torcida y botones por ojos. Corrió escaleras abajo, pero Elvira ya lo esperaba en el último peldaño. Su rostro no mostraba ira, sino tristeza. «¿Por qué tienes miedo?», preguntó con voz calmada. «Ellos no sufren. Yo les doy una segunda vida. La carne se marchita, pero el hilo preserva lo que fueron. ¿Acaso no es eso misericordia?». Rafael quiso escapar, pero la mujer levantó la aguja que llevaba colgando en el cuello como un colmillo metálico. «Ya estás dentro del tejido, hijo. Si te vas, el hilo te seguirá. Nadie sale sin dejar una parte de sí». La máquina volvió a encenderse sola. El sonido llenó la casa como un lamento. Afuera, el viento movía las cortinas, y la luna iluminaba la hilera de muñecas mirando hacia la calle, todas con los ojos abiertos. El calor de agosto cayó sobre Oaxaca como una manta de polvo y silencio. Las desapariciones se habían vuelto rutina. Primero la niña, luego el vendedor de dulces, después una joven lavandera. 3 en menos de 2 meses. Los vecinos empezaban a cerrar las puertas antes del anochecer, y el nombre de doña Elvira Morales
flotaba en las conversaciones con un tono de advertencia. Nadie la acusaba directamente, pero todos sabían que en su casa el aire olía a cosas que no tenían nombre. Una mañana el comisario Benigno Suárez, cansado de las quejas anónimas, decidió actuar. Llegó al taller acompañado de 2 agentes y un escribano. Tocó la puerta y la costurera los recibió con una serenidad casi religiosa. Llevaba un vestido limpio y un delantal sin manchas. Sonrió con cortesía. «Pasen, señores. Aquí no hay secretos, solo trabajo». El comisario sintió que el olor lo golpeaba en la cara. Una mezcla de cera, sudor y formol. Fingió indiferencia y comenzó la inspección. Elvira los guió por cada habitación con paciencia. En el taller, las muñecas estaban perfectamente ordenadas, cada una con su etiqueta, su vestido, su nombre. «Las trato como hijas», dijo la mujer, acariciando una con mirada maternal. El escribano apuntaba cada detalle mientras los agentes abrían armarios, cajas, baúles. No encontraron nada extraño, salvo un frasco con líquido amarillento donde flotaban objetos pequeños, trozos de piel curtida, mechones de cabello, uñas. Elvira explicó que eran restos de maniquíes antiguos. Nadie se atrevió a contradecirla. Rafael, que observaba desde la esquina del pasillo, notó algo que los demás no vieron. Una de las muñecas, la del vestido azul, tenía un lunar bajo el ojo derecho, exactamente igual al de la niña Marisol. El joven sintió náusea, pero guardó silencio. No podía hablar. Elvira lo miraba con esos ojos que no admitían traición. Cuando el comisario se preparaba para marcharse, se detuvo frente a una vitrina. Dentro había una muñeca distinta a todas las demás. Parecía nueva, pero tenía uñas reales con restos de esmalte. «¿Dónde consiguió este modelo?», preguntó. Elvira respondió sin pestañear. «Fue un encargo, de una señora del mercado. Le gusta el realismo». Benigno asintió, aunque la incomodidad se le notaba en la voz. Se retiró prometiendo volver con una orden de registro. Esa misma noche, Rafael la escuchó hablar sola. La mujer cosía junto a la máquina encendida, rodeada por las muñecas. «Ellos no entienden, pero yo sí. Nadie debe pudrirse bajo tierra si puede seguir mirando el mundo». Luego apagó la lámpara y el taller quedó en penumbra. El sonido de la aguja siguió, incluso cuando ya no había luz. 2 días después, la policía regresó. La puerta estaba entreabierta. No había humo, ni ruido, ni olor a cera encendida. Adentro, todo estaba en orden. Las muñecas seguían en sus sitios, el taller impecable, pero doña Elvira había desaparecido. En la máquina de coser aún quedaba hilo rojo, tensado, con la aguja clavada en un trozo de tela que no parecía tela. Al tirar del hilo, uno de los agentes notó que sangraba. Encontraron el delantal de la mujer doblado sobre la mesa y junto a él una nota escrita con tinta negra. «El hilo une lo que la muerte separa». Durante las semanas siguientes, la casa fue acordonada. Los peritos llevaron las muñecas al depósito municipal. En el informe policial constaba que algunas tenían fragmentos humanos, pestañas, dientes, cabellos, incluso cartílagos moldeados con precisión. Pero el caso fue archivado. «Sin pruebas suficientes de homicidio», dictaminó el juez. Nadie reclamó los cuerpos. Nadie volvió a mencionar el nombre de la costurera. Rafael abandonó Oaxaca poco después. No habló con nadie. No recogió su paga. Durante meses, intentó olvidar el olor del formol, la textura del hilo, la sensación del taller respirando cuando no había viento. Sin embargo, cada vez que pasaba por una tienda de muñecas, sentía que lo observaban. Años más tarde, cuando el edificio fue vendido, los nuevos dueños abrieron las paredes para repararlas. Dentro encontraron costuras, hilos rojos cruzando los muros, formando un patrón que nadie pudo descifrar. En el centro, sellado entre capas de yeso, estaba el retrato de una mujer sonriente con una aguja en la mano. Rafael regresó a Oaxaca en 1995, creyendo que el tiempo había borrado sus pesadillas, pero el pasado, como un hilo mal cortado, siempre encuentra la forma de enredarse en la vida de quien intenta escapar. La casa de doña Elvira seguía en pie, aunque ahora estaba vacía y cubierta de polvo. Las ventanas habían sido selladas, y sobre la puerta principal colgaba un letrero desvencijado: «Propiedad del municipio, no ingresar». El joven, movido por una mezcla de miedo y culpa, decidió entrar. Saltó la reja al anochecer, empujó la puerta
y el olor a humedad y formol lo golpeó como un fantasma que jamás se había ido. Dentro, todo parecía detenido en el tiempo. La máquina de coser seguía sobre la mesa, cubierta por una fina capa de polvo, pero intacta. Los carretes de hilo estaban acomodados como si alguien los hubiera dejado listos para seguir trabajando. En el aire se sentía una quietud antinatural, un silencio tan espeso que parecía contener respiraciones ocultas. Rafael encendió una vela y avanzó. Sobre los estantes aún quedaban algunas muñecas, viejas y deformadas por el calor. Sus ojos de vidrio reflejaban la luz como si parpadearan. Una tenía el cabello real de Marisol, otra la sonrisa del vendedor de dulces. El corazón de Rafael latía con fuerza. Intentó convencerse de que eran simples coincidencias, pero sabía que no lo eran. Un ruido proveniente del sótano lo hizo girar. La puerta que había estado cerrada años atrás ahora estaba entreabierta. Del interior emanaba un aire helado y un zumbido débil, como de máquinas trabajando. Bajó lentamente los escalones, sosteniendo la vela que temblaba entre sus dedos. Cada peldaño crujía como si se quejara. El sótano estaba igual que lo recordaba, salvo por una cosa. Las muñecas habían sido reemplazadas por cuerpos, no cadáveres, sino figuras humanas colgadas de ganchos, cubiertas por una especie de piel encerada que parecía mantenerlas intactas. Algunas tenían ojos abiertos, otras las bocas cosidas. Rafael dio un paso atrás, horrorizado, pero su pie tropezó con algo. Era una muñeca pequeña, con su mismo rostro. El joven cayó al suelo. La vela rodó y se apagó. En la oscuridad, escuchó el sonido de una aguja moviéndose, el mismo zumbido de antaño. Intentó encender un fósforo, pero el aire se llenó de un murmullo. Voces débiles, quebradas, que decían su nombre. Rafael, Rafael. Se levantó de golpe, palpando la pared, buscando la salida. En ese momento una de las figuras colgadas se movió. Giró la cabeza lentamente y la piel de su rostro se estiró como tela vieja. Detrás de él, la voz de Elvira, suave, casi maternal. «Te dije que el hilo no se rompe, solo cambia de manos». Rafael gritó, pero la oscuridad lo tragó. Algo le rozó el cuello, tibio, húmedo. Cuando logró encender un fósforo, vio a Elvira de pie frente a la máquina de coser, idéntica a como la recordaba. Sus ojos brillaban como los de una muñeca, y su piel tenía el tono pálido del sebo. «Míralos», dijo, señalando las figuras colgadas. «Son hermosos, ¿no? Ninguno de ellos se fue del todo. Todos están aquí, conmigo». El joven tembló. «¿Qué les hiciste? Les di forma eterna. La muerte es solo un descosido, y yo sé remendarlo». La máquina comenzó a funcionar sola. El sonido metálico llenó el sótano, mientras los hilos rojos se movían solos por el aire. Rafael trató de correr, pero un hilo se enredó en su muñeca. Tiró con fuerza, pero el hilo se hundió en su piel como una serpiente ardiente. Otro le rodeó el cuello, otro más su tobillo. Elvira sonreía. «Ahora entiendes, hijo. Todos formamos parte del mismo tejido. Tú también». Con un último esfuerzo, Rafael logró soltarse y subió las escaleras tambaleando, dejando atrás el eco del zumbido y el olor insoportable a cera y sangre vieja. Afuera, la noche parecía respirarle en la nuca. Cuando se volvió para mirar la casa, vio las ventanas encenderse una a una, como si alguien hubiera vuelto a habitarla. En cada una se asomaba una muñeca, mirando hacia la calle. La puerta se cerró sola con un golpe. Desde dentro, una voz infantil susurró, con una ternura que helaba los huesos: «Hasta luego, Rafael. Falta tu hilo». Los años siguieron su curso y el barrio olvidó, como siempre lo hace. La vieja casa de doña Elvira fue vendida al municipio y luego revendida a una pareja de artesanos que soñaban con abrir una tienda de antigüedades. Nadie mencionaba ya los rumores, las desapariciones, ni el muchacho que había huido una noche dejando atrás su cordura. Oaxaca cambiaba, y con ella las memorias se iban cubriendo de polvo. En 1998, el nuevo local, la Galería del Hilo, abrió sus puertas. Los turistas se maravillaban con su colección de muñecas antiguas, rescatadas, decían los dueños, de talleres tradicionales de la región. Cada pieza era única, con detalles imposibles de reproducir: piel suave, ojos que parecían húmedos y expresiones tan realistas que daban escalofríos. Nadie sabía que todas provenían del sótano de aquella casa, ahora restaurado y perfumado con incienso,
para disimular el olor a humedad. Las ventas aumentaron rápido. Los visitantes se llevaban las muñecas como recuerdos, pero semanas después, algunos regresaban asegurando que oían risas infantiles en la noche o que las muñecas cambiaban de lugar solas. Uno juró que la suya le había hablado mientras dormía. Los dueños reían, acostumbrados al folclore oaxaqueño, sin saber que algo más profundo los observaba desde cada vitrina. Una tarde, una mujer vestida de negro entró al local. Llevaba un velo cubriéndole el rostro y guantes oscuros que ocultaban sus manos. Su voz era ronca pero educada. «Quiero comprar todas», dijo señalando la colección completa. El dueño, sorprendido, preguntó si era coleccionista. «No», respondió. «Soy la autora». Pidió ver el sótano. Los dueños, pensando en una excéntrica turista, accedieron. Bajaron juntos las escaleras. Cuando la luz del pasillo iluminó su rostro, la mujer se quitó el velo. Tenía la piel marcada por costuras finas que cruzaban su cuello y sus mejillas como cicatrices recientes. Sus ojos vidriosos brillaban con un resplandor enfermizo. «El hilo me sostuvo todos estos años», murmuró. «Nadie escapa de su propia obra». En la oscuridad, los dueños oyeron el zumbido de una máquina de coser encendiéndose sola. Las luces parpadearon. Intentaron subir, pero la puerta se cerró con un golpe seco. Afuera, los vecinos vieron las ventanas iluminarse con un resplandor rojo, y luego, silencio. A la mañana siguiente, el local amaneció cerrado. La pareja desapareció. Dentro, la policía encontró el mostrador cubierto con telas, agujas y muñecas nuevas que no estaban el día anterior. Una de ellas tenía el rostro de la mujer propietaria, otra, el del hombre. En la pared, escrito con hilo rojo, se leía una frase: «El hilo nunca muere». Con el tiempo la tienda fue demolida, pero los obreros que trabajaron allí juraron escuchar bajo la tierra el sonido leve de una aguja moviéndose sin descanso. Dicen que por las noches, cuando el viento sopla desde las montañas, se oyen risas pequeñas mezcladas con el zumbido del hilo. Y a veces, en los mercados de Oaxaca, aparece una figura encorvada vendiendo muñecas cubiertas de polvo. Sus ojos son dos cristales húmedos y su voz, casi un susurro, repite una promesa: «No se asuste, estas muñecas no mueren, solo esperan a quien las cosa de nuevo».